Pepi a lo largo de toda la entrevista, si me lo permite. Por supuesto, ¿sí? Me parece perfecto. Pues venga, va a estar con nosotros Josefa Gómez y también va a estar Maribel Pérez, que Maribel es también una persona que trabaja en Alcer, en Alcer Málaga. Y bueno, además de esa vinculación que tenéis con Alcer, pues las dos sois pacientes. Entonces, en torno a ese doble rol va a girar la entrevista de esta mañana. Como siempre, agradeceros la disponibilidad, el tiempo y la presencia. Y bueno, en el blog en el que anunciábamos este videochat decíamos que justo tenía lugar hoy, que era el día después del Día Mundial del Riñón. Y nos gustaría que nos contaseis un poco en qué consiste el Día Mundial del Riñón. Pues sí, bueno, en primer lugar agradecer a vosotros, la Escuela Andaluza de Pacientes, la verdad la oportunidad que nos habéis dado a Alcer para que se haga difusión con motivo del Día Mundial del Riñón, pues que se haga extensivo este videochat, ¿no? Y la verdad es, como bien dices, efectivamente hoy es el día después del Día Mundial del Riñón, que se celebró ayer. Se viene celebrando desde el año 2006 y tiene como objetivo concienciar a todo el mundo de la importancia que tienen los riñones en nuestra salud, y de reducir también la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y los problemas de salud que también están asociados. La verdad es que este año, con el lema obesidad y enfermedad renal, estilo de vida saludable para unos riñones sanos, porque la verdad que eso lo tengo que leer, porque la verdad que siempre es largo. La verdad que el objetivo fundamental que se pretende en este día es concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la prevención, y también, por supuesto, hay que contar y concienciar a las administraciones de que apuesten también para una buena prevención para la enfermedad renal. Tenemos unos estudios epidemiológicos donde el 10% de la población puede padecer la enfermedad renal y un 25% puede ser una población de mayor edad, con lo cual esta enfermedad supone que es una de las principales problemáticas en el mundo, ¿no?, a nivel mundial, donde tenemos que tener conocimiento y saber de la preocupación, ¿no?, de esta importancia de la prevención de la enfermedad renal. Hay que tener en cuenta del alto coste que conlleva tener y lo importante de tener esta prevención, porque al final es también un coste también para la sanidad pública, y por supuesto la calidad del paciente, ¿no?, la calidad que tiene, el que perdamos la salud. Luego el lema de este año con el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad con una medida que son todas previsibles, es decir, se pueden prevenir. La obesidad se puede prevenir con unos buenos hábitos saludables. Por supuesto, también yo soy de la idea de que las autoridades sanitarias tienen que tener unas medidas de planes estratégicos. Por supuesto que también es fundamental que la población tenga unos buenos hábitos saludables, donde por supuesto que hoy en día cada día se hace más difusión de la importancia del ejercicio físico, pero por supuesto también consideramos que es importante que también las autoridades tengan en cuenta estos planes estratégicos. Por supuesto, es un factor entre todos, ¿no? Esto es el análisis que, por supuesto, desde el Día Mundial del Riñón a nivel mundial se hace hincapié. Bueno, entiendo entonces que es un día que tiene el objetivo de concienciación, ¿no?, de crear concienciación, el énfasis puesto a la prevención, y que cada año tiene un lema, ¿no?, y este año ha sido el tema de la obesidad y enfermedad renal. Muy bien, pues gracias por contárnoslo. Os queríamos preguntar también eso, en tanto que las dos sois personas que trabajáis activamente en Alcer, ¿no?, en este caso en Alcer Málaga. Bueno, que nos contaseis brevemente. Sabemos que es algo difícil de contar brevemente, ¿no?, porque hacéis mucho, pero bueno, que nos dieseis algunas pinceladas o que destacaseis los aspectos más importantes que realizáis desde vuestra asociación, ¿no?, que puede encontrar una persona pues recién diagnosticada que acude a una asociación como la vuestra. Bueno, cualquiera de las dos, a la limón, como queráis. Decir que Alcer a nivel nacional se constituyó en el año 76, es decir, el año pasado estamos celebrando los 40 años
decir, muchos años trabajando por la calidad de vida del paciente renal. Y Málaga, este año, en abril, celebramos también nuestro 40 aniversario, porque la primera fue la Federación Nacional Alcer, a nivel nacional, y luego se fueron constituyendo el resto de las asociaciones provinciales, y de hecho por eso este año nosotros estamos en Málaga, desde Alcer Málaga, celebramos el 40 aniversario, ¿no? La verdad es que dice, en referente a lo que tú te puedes encontrar teniendo, es decir, un paciente que llega a la asociación, hay que tener en cuenta siempre que cada provincia tiene su propia autonomía, ¿vale?, de gestionar la propia asociación, con lo cual cada una tiene su forma de llevar cada asociación y nosotros nos llevamos por los objetivos de nuestra federación nacional, estamos federadas y compartimos los mismos objetivos, pero luego va a depender, es cierto que cada posibilidad cada uno tiene de acceder o más o menos fuentes de ingreso, ¿no? y nos va a permitir pues de que un Alcer tenga unos servicios y otros puedan tener otros, ¿vale? Eso es también fundamental, que Maribel, lleva poco tiempo, pero sabe perfectamente en el mundo también que Alcer en el poco tiempo que tiene, sabe perfectamente que lo está viviendo y lo que se transmite, ¿no? Y en este sentido yo voy a hablar de Málaga, ¿no?, de lo que puedo hablar y conozco, que nosotros en el momento que un paciente, lo que vamos a intentar siempre es de trabajar, siempre trabajamos en 2 líneas de trabajo, ¿vale? Siempre intentando al paciente la demanda que pueda solicitar el paciente, ¿vale? Dentro de las necesidades. Las necesidades nosotros trabajamos en 2 líneas, la línea de fomentación, de difusión, de prevención, como en este caso que estamos a lo largo de esta semana o este Día Mundial del Riñón. De reivindicación de derechos. De reivindicaciones de derechos, efectivamente, como pacientes, que no solo realizamos campañas de prevención, también de reivindicación, de que se nos vea visible de la importancia que tiene las campañas de prevención, donación, pero desde ese enfoque, como bien dice Maribel. Y luego, por supuesto, claro, no solo se trabaja y se reivindica las necesidades del paciente renal solo el Día Mundial del Riñón en este jueves o el Día Nacional del Donante en junio. A lo largo de todo un año trabajamos de forma transversal, trabajando y realizando y reivindicando de forma continua todas las necesidades. Claro, por supuesto, ¿no? Es una labor de fondo que tiene picos de visibilidad en algunos días, pero es una carrera de fondo. Luego en Alcer Málaga, pues sí que es verdad que tenemos distintos servicios, atención psicológica, social, nutricional, que tan importante es el paciente renal desde que nos diagnostican la RC, y unas restricciones pues muy considerables que consideramos que los proyectos tienen también que ir, los proyectos que solicitamos tienen que ir destinados a todas las necesidades, como es el factor. Hasta hace poco hemos tenido también un fisioterapia en sesiones de diálisis, también muy importante, que hasta ahora también no todo no se puede, y además hemos evaluado que efectivamente es muy importante que el paciente en tratamiento de diálisis tenga este servicio de fisioterapia en sesiones de diálisis, y y entre otros muchos proyectos que también estamos intentando llevar a la provincia, porque además somos una asociación bastante inquieta y que lo que queremos siempre es prestar ese servicio lo mejor y dentro de las necesidades, incluso a lo que la sociedad hoy en día actualmente nos requiere, ¿no? Y requiere que hay que estar avanzando siempre, ¿no? Y no estancarse. Muy bien. Gracias por irnos comentando estas cuestiones. A mí ahora me gustaría que diésemos un giro y nos centrásemos más en esa parte vuestra, no ya de mujeres que colaboráis y trabajáis activamente en Alcer, sino en vuestro rol de paciente. Y como lo sabemos, ¿no? En cualquier enfermedad no hay 2 historias iguales, pues en esta tampoco. Y nos gustaría un poco ir conociendo la trayectoria de cada una, ¿no? Contarnos brevemente el momento del diagnóstico, en qué momento estáis. Si os parece, Maribel, ¿nos cuentas un poco brevemente tu Mi historia? trayectoria personal. Bueno, yo empecé con 27 años, recién cumpliditos además. Fue el primer contacto que tuve con la enfermedad renal. Además de una manera muy indirecta, porque en principio era por unos dolores de cabeza que tenía, o sea, algo que aparentemente no está relacionado con el riñón, ¿no?
Pero bueno, precisamente por la edad, por ser tan joven y tener esa patología, fueron investigando a ver dónde procedía esa dolencia y vieron que era pues un tema renal, una subida de tensión, que me había afectado los riñones y una cosa llevaba a otra. En principio fue bastante brusco, un shock emocional importantísimo, pues porque te corta tu trayectoria vital, te dicen, además me imagino que precisamente por la edad son más alarmistas los médicos en ese momento y entonces pues te dicen cosas como no se te ocurra salir de noche, no bebas, no fumes, y te choca más todavía porque puede corresponderse contigo o no. En mi caso no tenía nada que ver, nunca había bebido ni fumado, con lo cual no iba, ¿no? Pero bueno, imagino que lo hacen así por la edad. Esa fue la primera parte. Tuve que asimilar el diagnóstico, tuve que asimilar lo que suponía esa enfermedad porque la desconocía completamente, como nos pasa a muchos pacientes cuando llegamos. Tuve que adaptarme a la medicación, a hacerme a la idea de que esa medicación iba a ser de por vida. Como enfermedad crónica que es, esto no es una enfermedad que dure 2 meses o 3 y te cura, es una enfermedad crónica, eso tienes que asimilarlo siendo joven. Te sientes mal también porque precisamente por esa edad tienes ya una serie de vínculos creados, tus redes sociales, y claro, te ves coartada porque tienes que tener restricciones, no solamente en la alimentación, tienes que tener unos hábitos saludables de sueño, de descanso. Eso no es fácil, eso no es fácil. A mí, por ejemplo, me ocurría que cuando salía con los amigos todos eran muy conscientes de lo que tenía, me arropaban, incluso me sobreprotegían en alguna ocasión. Y yo sentía vergüenza cuando íbamos a comer, fíjate qué detalle, ¿no? Hoy día lo veo y digo, qué cosas, ¿no? Pero es la novedad, el miedo a lo desconocido. Y me daba vergüenza cuando tenía que pedir la comida sin sal o comida a la plancha y tal. Hoy día lo ves y dices, pues lo más normal, porque si no es uno es otro, por un tema por otro siempre estamos con dietas, pero como hasta el momento no has tenido la necesidad, es un rol nuevo que tienes que asumir. Cuesta, ¿no? Cuesta trabajo. Ahora entraremos más en estas cosas que en el día a día. Que nos estás adelantando, sí, claro, en el día a día, ¿no? Necesitábamos un poco conocer el momento del inicio, pero luego en realidad lo que importa es, ¿no?, el día a día. Eso es. Pepi, ¿nos cuentas tú, que en tu caso creemos que, ¿no?, fue más jovencita, ¿no?, el debut y otra historia? Bueno, la verdad es que, Olivia, sé que anoche te envié un testimonio, ¿no?, que elaboré hace, llevo este tercer trasplante 8 años y lo elaboré, un escrito, una carta, ¿no?, que elaboré de mis 3 trasplantes para una vida, ¿no? Y ahí indico, porque eso lo escribí hace cuestión de 7 años, 6 o 7 años, de cómo había sido mi experiencia, ¿no? Porque consideraba que me quería parar y reflexionar toda mi vida, ¿no? Y la verdad es que yo empecé con 10 años, efectivamente. Me diagnosticaron glomerulonefritis. Ahora sé que era glomerulonefritis, en aquel entonces... Seguro que no, ¿no? No sé. Además, estamos hablando de los años 80, ¿vale? Vamos a situarnos, a retroceder. Los años 80... todo estaba, se desconocía mucho. No había internet, no había internet, ni teléfono móvil. Claro, la infancia de aquel entonces no tenía esas inquietudes que tienen ahora la gente joven y que yo viví en aquel momento. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando te diagnostican, lo único que te encuentras es una sintomatología de encontrarte mal, que sabes que te han ingresado, que sabes que te dicen que tienes hipertensión, y donde te ingresan en una planta, que tengo que decir que la verdad que me sentí desde el principio en mi planta de nefrología, porque era la niña en aquel entonces, pues muy bien acogida. Para mí era todo novedoso porque he sido siempre muy observadora. Me gustaba siempre mirar todo a mi alrededor, escuchar, aprender, observar y aprender de la observación. Y bueno, donde me dan el alta, donde al año siguiente me vuelven a ingresar, donde te van a casa y no hay un seguimiento como hoy en día puede tener un ERCA, donde existe una consulta de ERCA, y en aquel entonces no había un control, sino que directamente te derivaba a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, y ellos directamente analizaban y lo que consideraba que tenía que ser, ¿no? Es verdad que tenía una alimentación difícil de llevar
y donde al final tuve que entrar en diálisis con una urea alta y con una creatinina bastante considerable que si no es porque yo tenía unos síntomas donde se lo transmitía a mi médico de cabecera de que me encontraba bastante mal, y eso conlleva a que tengo que ir de forma urgente a diálisis. 14 años, diálisis, donde entro con una diálisis peritoneal de aquel entonces, donde inicio luego a los pocos meses una diálisis en un centro de diálisis, afortunadamente, insisto, con unas atenciones y un mimo que tuvimos en aquel entonces, con lo cual eso es la parte sanitaria, porque yo, como digo, yo me he educado y me he criado con el personal sanitario, pero luego está la parte social, la parte donde tú tienes también que saber asumir y sobrevivir y aceptar, si se puede aceptar, porque desconocías también en los años 80 de qué es lo que te estaba ocurriendo, ¿no? Sabías que era una enfermedad renal, que tenía muchas restricciones, donde para cualquier cosa tenías que esforzarte muchísimo, sí. Donde te encuentras con unos estudios donde te ves muy limitada porque no puedes porque tiene una sintomatología como la que tiene la enfermedad, que a algunos se le pronuncian más y a otros menos, ¿no? Yo tuve pues con una sintomatología bastante fuerte, ¿no? Claro, eso supone que yo tenía muchas limitaciones, y eso supone que también tú tienes que intentar demostrar siempre el esfuerzo que tienes que conseguir todo en la vida, ¿no? Luego tienes que luchar también con la familia, tu familia, la sobreprotección, ¿no? Porque claro, te pilla una infancia y dices, tú tienes esa sobreprotección por parte de tu familia, sobre todo de tu madre, que para mí mi madre es la que siempre ha estado ahí, como la mayoría de las madres que diagnostica una enfermedad renal crónica desde la infancia, ¿no? Pues esa sobreprotección para lo mejor para tu hijo, ¿no? Y donde las madres eligen, ¿por qué no me ha ocurrido a mí?, en vez de ocurrirte a ti, ¿no? Entonces, pues claro, eso pues la verdad es que te hace de seguir luchando para que no haya esa sobreprotección, donde también los estudios, un factor muy importante que tuve que luchar también, porque claro, las limitaciones de un día sí otro no, las diálisis de aquel entonces con una sintomatología de aquellos años, de los años 80, que no es la sintomatología de las sesiones de diálisis que ocurren ahora actualmente, y afortunadamente que ha evolucionado mucho. En aquel entonces, pues la verdad es que los tratamientos en diálisis eran complicados, ¿no? El estar un día sí otro no. Eso te limitaba en tus estudios, donde yo, claro, siempre iba un poco y bastante retrasada, donde también los compañeros, tuve mucha suerte, la verdad, porque mis compañeros fueron muy solidarios. De verdad, yo no sé, yo soy, como dicen las redes sociales, soy de los años de los que fuimos la EGB, y me siento de verdad afortunada, porque yo tuve mucho compañerismo, apoyo por parte de los profesores, por el apoyo de los compañeros, pero siempre, evidentemente, trabajando por ti y nunca poniéndote los profesores por la facilidad de que, bueno, porque eres paciente, pobrecita de ti, ¿no? Bueno, nos habéis contado dos historias de superación diferentes también, ¿no? Por el momento... Hemos contado el inicio. El inicio, por supuesto, ¿no? Nos habéis adelantado, ¿no? Madre mía. Y se ve que son historias diferentes por eso, porque todos los pacientes, cada persona es diferente, y bueno, por el momento en el que iniciasteis. Pero aún así yo he ido subrayando palabras que han salido iguales, ¿no? En las dos experiencias. Las dos habéis hablado de las relaciones familiares, habéis utilizado la palabra sobreprotección, y habéis hablado del tema de la alimentación. Y si os parece, me gustaría que exploráramos esos temas. Si os parece, empezamos por el tema de las relaciones sociales y familiares, el impacto de la enfermedad en eso, y cómo se maneja, ¿no? Cómo se va manejando ese impacto que tiene, lo que habéis dicho, pues las restricciones que puedo tener en alimentación, en actividades, cómo impacta eso en mi vida social, y cómo se aprende a manejar de manera positiva. Yo hablo desde mi experiencia, evidentemente. Claro. En cuanto a relaciones sociales, yo empezaría más bien por las relaciones familiares. En mi caso, yo era la transmisora de información a la familia, la que dosificaba y la que filtraba, porque
si para mí ya suponía un impacto grande, no quiero imaginarme para mis padres lo que podía ser, ¿no? También ellos con más desconocimiento, con más ignorancia. Entonces, aunque mi madre me acompañaba a consulta y tal, sabía que no se enteraba de lo que decían, porque los médicos muchas veces cometen el error de utilizar muchos tecnicismos. Tú como persona más jovencita te informas, chateas, miras, pero una persona más mayor no... Se queda nada más con la parte mala de la consulta. Entonces yo era la que filtraba la información y aún así les venía grande. Lo entiendo porque no dejo de ser su hija y lo que te he dicho antes, pues prefiere... ¿por qué no me pasa a mí? O lo que ha dicho Pepi, mejor dicho, ¿por qué no me pasa a mí en vez de a ella? Eso por ahí. Entonces, en relaciones familiares, sobreprotección, me imagino que por eso, por la gravedad del asunto, ¿no? El resto de la familia implicado también. En mi caso, mis hermanos eran más pequeños que yo y bueno, pues cogían cosas. Sabían que estaba malita su hermana, pero no llegaban a entender en qué consistía la enfermedad. Y el resto de la familia extensa, bueno, pues 3/4 de lo mismo. Está malita, pobrecita. Y en las relaciones sociales, pues con las amistades más allegadas, también se daba esa sobreprotección, pero al mismo tiempo también, en mi caso, me daban un estímulo. Intentaban normalizar la situación, ¿no? Pues te hacían preguntas, ¿y esto puedes hacerlo, esto no? Y sabiendo qué pudiera o qué no pudiera hacer, se adaptaba la situación. Entonces pues salimos a tal lado, hacemos tal otra cosa, dependiendo de cómo te encuentres, lo cual agradeceré eternamente porque fíjate qué consideración, ¿no? Qué solidaridad más bonita. No sé si en todos los casos es lo mismo, yo hablo de mi experiencia, vaya. ¿Pero y qué hacíais vosotras para ir, entiendo que diluyendo o desmigando, quitándole peso a esa sobreprotección, ¿no? Que... Muchas veces enfrentarte frontalmente a la familia o amistades, decir que no, que pasa esto o lo otro, informar, simplemente es informar. La comunicación, contar, claro, ¿no? Claro. Intentar darle normalidad a algo que no es normal, pero bueno, tienes que intentar llevarlo al cauce más lógico. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando desconoces las cosas, ese miedo, esa ignorancia, te hace pensar cosas que incluso puede que ni se den, que ni lleguen a darse. Sabes que es algo grave, pero ese miedo interno tú también tienes que saber disolverlo. Entonces empiezas por ti, te informas lo que necesites, lo que precises, siendo pesada, preguntándole a los médicos, al resto de sanitarios. Y cuando tú ya te sientes bien y sabes que la cosa llega hasta aquí, ya te ves capaz de transmitirlo a las demás personas que te importan. Entonces esas personas también se relajan. Porque te ven a ti también más tranquila, claro, ¿no? Entonces, claro. La clave, entiendo, es eso, información, y comunicación, y un poco predicar con el ejemplo también, ¿no? Ser realista, tú estás tranquila, estarás más tranquila. Claro, ser realista, es decir, tampoco consiste en minimizar la historia. La historia tiene la importancia que tiene. Pero eso, darle la importancia justa, ni más ni menos. Y yo creo que de esa forma hace mucho más llevadera la enfermedad y a los demás se la hace también mucho más llevadera. Y la verdad es que así resulta fácil, relativamente fácil, echarla. Muy bien. Pepi, ¿algún comentario más? Estoy totalmente de acuerdo con ella. Además, son semejantes, siempre son similares las experiencias, ¿no? A ver, claro, ella con una edad, yo con la mía con 10 años, en el tema familiar, pues claro, yo recuerdo que cuando a mí me diagnosticaron, bueno, a los 14 años cuando me dijeron que tenía que entrar en diálisis, mi familia se echó a llorar. Sí. Y yo era la que intentaba minimizar, la que intentaba quitarle importancia y le animaba a ellos que decir, bueno, a ver, estoy bien. Yo decía, sí, estoy bien, que no hay más, ¿no? Es decir, tengo que entrar en diálisis, ¿y qué? Es lo que hay, no hay más. Es decir, porque llores más no significa que tú no vas a tener una diálisis, es decir, vas a tener una diálisis. Sí. Y diálisis significa, para mí, estar conectada a la vida, porque significa que tienes, afortunadamente existe una máquina que puedas estar viva, que probablemente otras no puedan contarlo, ¿no? Y yo llegué, afortunadamente, a tener una diálisis, a lo mejor otra anterior a mí, antes de los años 70, pues a lo mejor no existía la diálisis. Yo afortunadamente tuve la suerte y la fortuna de contar y de vivir donde estamos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo tuve que luchar con eso, ¿no? Y además coincido también con Maribel. Tenía que transmitir, yo siempre filtraba la información, donde yo intentaba siempre ser autónoma, que siempre, además siempre yo lo transmito a la asociación. Tú tienes que ser autónoma contigo mismo, ¿vale? Tienes que saber, tienes que estar bien formada con tu enfermedad, con tu tratamiento, y tienes que ser tú, independientemente luego que tu familia, es normal porque es fundamental el apoyo de tu familia y que se va a preocupar la familia, las personas que te quieren, pero tú tienes también que intentar ser tú, controlar tu propia enfermedad
¿vale? Y transmitirle, decirle, bueno, vale, es lo que hay. Es decir, yo siempre digo que a pesar de todo, nunca hay que perder una sonrisa, siempre. Hay que ser fuerte y no perder nunca la sonrisa. Y además, si tenemos el problema, bueno, ya lo tenemos, pues vamos a intentar de saber, bueno, de que es lo que hay, qué alternativas hay, solución. Y luego el tema de las amistades, pues yo también tengo mucho que agradecer porque, claro, a mí me ocurrió que además mis amistades se informaban, independientemente que estamos hablando de los años 80, que se desconocía más la enfermedad renal, los trasplantes y demás, pero la verdad que tuve también la suerte de tener unas amigas, mucho compañerismo, y además ellas se informaban. Y ellas también me cuidaban, es decir, controla que no puedes tomar esto que tiene potasio, o el control de líquido, porque eso es también fundamental nosotros, que no podemos tomar líquido. Entonces, pues imagínate, yo fui muy mimada por parte de mi familia, por parte de mi entorno. Y del centro de diálisis, por supuesto. Habéis mencionado igual, ¿no? Palabras de diferente forma, pero incidiendo en lo mismo, ¿no? Y además son cosas que quiero subrayar porque están en perfecta sintonía con el espíritu de Escuela de Pacientes, que es estar al frente de la enfermedad, no ser la titular de mi proceso, el pensamiento positivo, ¿no? Siempre. Empoderarte a ti mismo, con la enfermedad. Sí. Es vivir con la enfermedad, no para la enfermedad. Exactamente. Un matiz, ¿no? Sí, importantísimo. Un matiz muy porque muy hay pacientes que dicen, bueno, ya tengo esta enfermedad y parece que la diálisis te controla a ti. Eso es. Tú tienes que controlar la diálisis, tú tienes que controlar la enfermedad. No se nos puede olvidar. Sí que es verdad que también depende, tú sabes que hay perfiles de pacientes más débiles, pacientes, bueno, que tienen otro, como digo, más estigma, menos estigma, y esos también, pues, más fuerte, menos fuerte, también hay que tener en cuenta que por eso también existe la Asociación Alcer, que la atención psicológica en un paciente, cómo afrontar la enfermedad renal, es un factor importante, y de saber el día a día cómo manejar, de cómo tú te puedes encontrar, de manejar la situación, de manejar pues también todos los problemas que se unen no solo a la enfermedad, sino también a tu vida en general, si encima tienes que padeces esa y que tienes esa enfermedad renal, ¿no? Sí, estar empoderadas, estar al frente, apoyarse, lo habéis dicho también, ¿no? Apoyarse en los iguales, apoyarse en la familia, en los amigos. Están saliendo varias claves. Otra cuestión que quería comentar, que ha salido también en lo que nos comentaba Maribel, ¿no? Era, bueno, pues las dificultades de asumir que es un tratamiento, unas condiciones de vida crónicas que me van a acompañar, ¿no? A lo largo de mi vida, que en el caso de la enfermedad renal pues supone, bueno, además de la medicación o del tratamiento que haya que tener, pues supone también restricciones en dieta, alimentación. ¿Cómo? Sé que es difícil de contar también, ¿no? Pero igual si podéis dar algunas claves de cómo se consigue esa adherencia, no ya solo al tratamiento, sino de esa adherencia al modo de vida, entiendo. Bueno, pues en principio es como todas estas cosas tan chocantes y tan desagradables, te cuesta trabajo asimilar, pero es que tú lo dices, es difícil de explicar. Tienes que llegar a hacer lo propio. Cuando tú ya lo haces propio y te das cuenta de que realmente esa es la alternativa más saludable que existe, te convences y dices, a ver, no me gusta que la comida vaya sin sal cuando estás en diálisis, tengo que hacer la doble cocción para que el potasio sea mínimo. Da igual, te adaptas, porque sabes que al final es por tu bien. Entonces, aunque no te guste el sabor de la comida, buscas alternativas. Si además, la suerte que tenemos hoy día es que tenemos San Google. Y en Google encuentras muchas cosas, malas también, pero te buscas temas de dieta, vas a encontrar alternativas, combinaciones, tal, que te lo hacen mucho más llevadero. En el caso de la comida hablo, ¿no? Si vienes a Alcer, está nuestra nutricionista, que es fabulosa, Marina, y bueno, mucho mejor porque es una atención directa, pero si no tienes esa posibilidad, pues eso te informas a través de redes o como puedas. Pero eso ya te digo, en tema de comida, el ejercicio físico es básico. Entiendo que, porque lo he vivido, Pepi lo ha vivido por supuesto, que cuando estás sobre todo en la etapa de diálisis te encuentras débil, no estás para pegar saltos. Bueno, pues adáptalo a tus límites. Puedo llegar hasta aquí, pero hazlo. Porque el cuerpo es sabio, según le des, así reacciona. Cuanto menos le des, menos quiere. Entonces, como me encuentro cansada, me encuentro mal, estoy con vómitos, náuseas, la sintomatología de cada uno, no me muevo. Cuanto menos te muevas, menos avanza ese cuerpo. Las toxinas siguen ahí, las toxinas no se van, esas son propias. Entonces, movilízalas un poco, haz algo por ti. Y además el ejercicio físico está comprobadísimo, que es saludable también a nivel mental.
a nivel psicológico. Entonces te hace también dar otro enfoque a la enfermedad. Y la clave sería eso, ¿no? Adaptarlo, Claro, no a tus límites. No rendirse. Eso es. Darte también tus tiempos de cuando te encuentras mal, vivirlo. O sea, tampoco consiste en no pasa nada, no. Soy aquí. No. Me encuentro mal hoy, voy a vivirlo hoy. Porque hoy no tiro, no puedo con la comida, no puedo con hacer ejercicio, estoy mal. Bueno, vívelo. Pero date la mínima oportunidad en cuanto puedas. Que hay más días por delante. Me han gustado mucho las dos palabras, ¿no? Cuando estabas diciendo si estás mal, permítetelo, Sí. yo he apuntado respetarse. Claro. Respetarse. Y luego has dicho oportunidad, ¿no? Sí, y me sí, parece que son es dos que es palabras, básico. ¿no? La de respeta tu condición, respétate, no respeta tus necesidades, pero luego no olvides, Aprovecha. ¿no? Exactamente. Darte una oportunidad. Claro que sí. Pepi, ¿qué nos cuentas en esta línea, ¿no? También que nos estaba contando Maribel de eso de la alimentación, de cómo, pues a lo mejor me gustaría que fuera de otra forma, pero hay formas de hacerla más agradable, más, ¿no? Es que más sabrosa con el ejercicio. totalmente lo que ha transmitido Maribel, además lo ha transmitido muy bien. Es que al final esas limitaciones que se tiene, esas restricciones en la alimentación, tienes que saber, bueno, entre otras las herencias, ¿no? Que bien lo ha dicho Maribel, ¿no? Yo creo que todas son las que se vive el paciente renal, en las que vivimos, y donde si quiero destacar la alimentación, porque parece ser que siempre destacamos la alimentación, pero el saber buscar la alternativa a la hora, porque yo sé, un paciente en ERCA que nos viene a la asociación siempre nos dice que bueno, que está cansado de comer siempre lo mismo, ¿no? Siempre le invitamos a que haga alternativa, que elabore alimentos distintos, es decir, hacerla con un encanto, que porque al final la parte visual que te llega a la hora de comer es muy importante. Y si encima tenemos una sintomatología en ERCA, porque es donde yo creo que también ahí te encuentras bastante en unas condiciones, la verdad, la peor fase, y te encuentras cansada, con náuseas, con edemas, y esto al final, con esa sintomatología, al final dices, bueno, si encima se presenta la alimentación donde no siempre por los síntomas no te encuentras con apetito, si encima tienes que comer todos los días lo mismo, pues la verdad necesito una alternativa. Y la verdad es que existe también la posibilidad de buscar, como bien ha dicho Maribel, de buscar hoy en día las redes sociales, sabiendo bien dónde entra uno en las redes sociales, ¿no? Pero decir que hay posibilidades, que no nos limitemos siempre en ABC de las comidas. Siempre hay posibilidades de mejorar nuestra alimentación en la fase en la que estemos. Siempre. Con el tema del ejercicio físico es tan importante, porque el ejercicio físico, como bien dice Maribel también, es tan beneficioso para la mente, es decir, y que si encima pues te beneficia físicamente. También se hace mucho hincapié, porque los años donde me pilló, los años donde a mí me transcurrió mi enfermedad, el deporte no se fomentaba apenas en el paciente renal. Hoy, afortunadamente, esa herencia cada día se va transmitiendo más al paciente renal en las distintas fases, por supuesto, siempre adaptando a la situación personal de cada uno, que eso hay que dejarlo bien claro. En el caso de, si tú tienes esa posibilidad de hacer el ejercicio, de poder hacer cualquier ejercicio físico, pues la verdad que es lo mejor, porque te vas a encontrar en mejores condiciones, vas a afrontar mejor la enfermedad renal. Y en el caso, por ejemplo, del trasplante renal, y más con el lema de este año, con obesidad, es que es tan importante, porque consideramos se considera que el paciente trasplantado es el mejor, bueno, que ya te has curado, ¿no? Para decir mejor, yo como ya me han trasplantado, ya tengo un riñón, funciona, ¿no? y ya me he quitado de diálisis, ya me he quitado de la enfermedad. No. Se resolvió el problema. Y no, se sigue teniendo un problema, a ver, no es un problema, es un tratamiento, hay que definir como el trasplante como un tratamiento más, donde tienes que continuar teniendo unos cuidados similares, por supuesto con una calidad de vida, porque tienes un órgano donde tienes que saber, bueno, cuidarlo
Y cuidarlo es también pues teniendo una buena alimentación y te llevando un deporte, el que considere cada uno. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Los inmunosupresores provocan hipertensión, obesidad aumento de peso, diabetes, y eso al final, ¿qué es lo que ocurre? Que por supuesto hoy en día la herencia es de que se transmite de que hay que hacer ejercicio físico. Tenemos la suerte de que este año en Málaga se celebran los Juegos Mundiales de Trasplantados y donde el objetivo es concienciar de la importancia que tiene la donación de órganos, donde se agradece también a todos los donantes solidarios que gracias a la solidaridad pues hemos recibido este órgano y estamos viviendo con mayúsculas, nos estamos sabiendo vivir, sabiendo lo que es de verdad la vida después de, porque yo siempre digo que donar órganos es regalar vida, no devuelto la vida, pero y a la vez también transmite en estos objetivos que se quieren conseguir de los Juegos Mundiales, es también la importancia que tiene el ejercicio físico en un trasplante, cualquier trasplante, ¿vale? Que no es solo en el trasplante renal. Pues ya que estáis hablando de la situación del trasplante, a mí también me gustaría que nos centrásemos un poco más ahí, porque también sé que es parte de vuestra historia, que tanto Maribel como Pepi estáis trasplantadas. Sí. Únicamente antes de avanzar, como ha salido el tema de la información, de redes sociales, las dos habéis subrayado la necesidad de informarse en fuentes acreditadas, ¿no? Sí. Pues igual, subrayar que ese también es uno de los mensajes que tenemos siempre en Escuela de Pacientes, ¿no? Fuentes acreditadas y luego contrastar con profesionales, ¿no? Con tu profesional sanitario, ¿no? He visto esto, puede ser adecuado para mí, puede ser interesante para mí, y que hay opciones, ¿no? Hay opciones siempre en la alimentación, hay opciones en ejercicio físico. Subrayar esos dos mensajes y ya digo, y pasar al tema de trasplante que vosotras ya habéis adelantado, ¿no? Ya habéis adelantado bastante. Entiendo que es una nueva condición, entiendo que, como habéis dicho, aporta más calidad de vida, pero entiendo que sigue siendo necesario el cuidado. Es básico. Y además, si continúas teniendo un tratamiento, es decir, sí, y un control, porque dependiendo de los niveles de tu estadio en tu evolución también del injerto, pues evidentemente tú vas a tener que llevar un control en consulta de trasplantes, ¿no? Entonces, bueno, esto conlleva pues tener ese control que no solo cuando estás en diálisis, sino cuando ya pasas a la fase de trasplante, tener incluso, porque yo siempre soy de la idea de que yo tengo que agradecer doblemente también de tener un trasplante, y tengo que trabajar y transmitir a los pacientes renales desde Alcer, y por supuesto luego pues cuidarme en mi situación, porque yo le debo también a la persona que donó su familia en un momento difícil, pues tomó la decisión de donar ese órgano, y yo tengo que agradecerle a esa familia del órgano que yo he recibido. ¿Y cómo se lo tengo que agradecer? Pues cuidándome, teniendo mi mente, la mente con optimismo, con una sonrisa, todos los días levantándote y agradeciendo de lo que tienes. Es decir, me voy a levantar y ¿qué es lo que tengo? Tengo muchas cosas, tengo que agradecer muchísimas cosas. Tengo que agradecer todos los días, porque yo todos los días me levanto y le agradezco a ese donante que me ha devuelto la vida, que yo no tengo por qué conocer a ese donante, pero yo sé que a mí me está dando la vida, que yo tengo una vitalidad, que yo puedo luchar en la asociación para el paciente, para los demás, para que el resto, transmitirle que tiene que mejorar la calidad de vida del paciente renal, de transmitirle a las instituciones de lo importante que es apoyar, como digo, con plan estratégico para mejorar la prevención, para tener y evolucionar el tratamiento de la diálisis, si cabe duda, para un mejor tratamiento de los trasplantados. Eso es lo que tenemos que seguir luchando, y por eso es tan importante el trasplante, el agradecimiento también, que yo siempre tengo que hacer hincapié. Para mí es que es tan importante la donación de órganos. Muy bien. En la carta que has comentado, que me habías adelantado ayer, a mí me llamó mucho la atención una frase que tú decías, que era: la vida vívela y luego dónala, ¿no? Sí, además la tengo en un correo, la cogí y desde entonces siempre lo digo: la vida tienes que vivirla el día a día, cada día que te levantes, tener un objetivo, es decir,
tener una ilusión por algo en la vida, porque siempre tienes que tener eso, es decir, siempre tienes que tener, hay días evidentemente que te limita lo que es el día a día, los problemas y demás, pero decir no, vamos a ver, yo tengo que superar, voy a superar este problema, ¿no? Y cada día levantarte con ganas de vivir y con ganas de luchar y por supuesto, como digo, de agradecer y decir una sonrisa, y seguro que te lo devuelve todo con energía positiva, por supuesto que todo te lo va a devolver de forma positiva a la vida. El agradecimiento es también una buena siempre, ¿no? Siempre. actitud vital. Maribel, cuéntanos un poco en tu caso, ¿no? También eso como persona trasplantada, cómo es la vida. ¿Cómo he vivido el trasplante? ¿Cómo es el trasplante, la vida después del trasplante? Soy prácticamente recién llegada, verás, recién llegada al trasplante. Ahora, el día 29 hace un año ya de mi primer cumple como trasplantada. Todavía estoy conociendo muchas cosas de lo que supone la vida como trasplantada. Lo que de verdad sí que hago es disfrutarla, pero a cada momento, porque lo he pasado tan mal y no quiero volver a pasarlo mal, que sé lo que cuesta llegar aquí. Entonces, eso es vital. Después, en cuanto al trasplante, ¿que tienes tu medicación de inmunosupresores que conlleva unos efectos secundarios? Bien. A ver, pero es lo que me mantiene como estoy ahora. Entonces, es verdad, perdona Maribel, allí a la asociación vienen pacientes. ¿Cómo puedo hacer para no tomar tanta medicación para el trasplante? Y la yo medicación siempre que tienes digo, ajustada es la que te corresponde. pero si la pastilla significa vida. Claro. Un inmunosupresor significa igual a vida. Claro. Porque está devolviendo que el riñón, el órgano, tú le estás dando vida. Con lo cual, tú no puedes decir, no, yo no me puedo permitirte quejarme. No. Evidentemente te puedes quejar, pero yo, que soy de agradecer, yo digo, bueno, yo no, ¿cómo voy a quejar de tomarme unas pastillas? Me tendré que tomar las pastillas. Es verdad que, bueno, que a veces pues que te limita porque tienes que tener unos horarios, pero para mí, ojalá fuese todos los horarios para no tener que estar en diálisis, porque después de 3 trasplantes que por ejemplo en mi caso he tenido que recibir, yo, bendita sea esas pastillas. Totalmente. Donde después de 9 años que me tiré 9 años en diálisis, con las limitaciones desde la infancia, y que luego me venga un trasplante fallido, que luego cuando me vino el trasplante de verdad, el segundo trasplante que fue, yo dije, he nacido. Donde te viene luego a los X años, a los 15 años, pues te viene otra vez otra vez que entrar en diálisis. Bueno, pues bueno, tienes que entrar a diálisis. Evidentemente no es fácil también. Y hay veces que uno se puede afrontar, dependiendo, pues uno lo afronta de una forma, hay pacientes que cada uno tiene su forma de enfrentarse a cada circunstancia, ¿no? Y depende en el momento que te pueda pillar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que luego si te viene un tercer trasplante, tuve la suerte, como yo digo, tuve la suerte de tener ese tercer trasplante. Por encima tengo que agradecer triplemente de que yo tengo que estar agradeciendo el día a día. Lo primero, que estoy viva, donde a lo largo de muchos años, de más de 30 años con mi patología, con mi enfermedad renal, han pasado muchas amistades donde se han ido, por desgracia, ¿no? Entonces yo cada día me levanto con una ilusión, con unas ganas de vivir, porque digo, no, yo tengo que seguir viviendo el día a día. Evidentemente, como he dicho antes, que también a veces que te encuentras, bueno, pues porque cuando estás en la asociación, pues te ves, pues bueno, con problemas, no con problemas, sino con situación de cómo gestionar, claro. Y de difícil. Luego está la familia, problemas de familia donde te vienen, bueno, familiares muy queridos que lo has perdido, o padres que también tienen enfermedades, ¿no? Y eso, pues también la verdad es que bueno, es parte de la vida, del día a día, independientemente que tengamos una enfermedad. Claro. Entonces, bueno, eso, la vida con trasplantes, otra calidad de vida, también sigue necesitando cuidado. Hablabais de la importancia también de seguir manteniendo ahí la adherencia terapéutica, ¿no? Y fundamental es que no se te puede olvidar. Es que es tu vida depende de esa medicación, tu calidad de vida. A ver, no te la tomas, vuelves a diálisis. Tú decides. Ser responsable. Yo creo que también diría mucho para transmitir la responsabilidad. Totalmente. Desde que te diagnostican la enfermedad renal, responsable con tu enfermedad, responsable con tu diálisis y responsable con el órgano que te ha regalado. Y eso hay que devolvérselo, pues eso, agradeciéndolo y por supuesto valorando y
y bueno, y siendo responsable de mis tratamientos, en todo momento, en las distintas fases que estemos. Yo siempre digo que independiente de que seamos pacientes, yo soy persona. Y eso es un factor muy importante, que a veces, como bien se ha dicho aquí también, cuando te diagnostica y demás, para ser un poco, siempre hay que ver, pobrecita, la enfermita y tal y cual, porque eso en los años 80 y demás, la familia, lo típico, ay, pobrecita que es una enfermita. Yo siempre he dicho, yo soy persona, ¿no? Persona y mujer. Persona que independientemente que haya tenido cualquier tratamiento, y en este caso el trasplante, por los 3 trasplantes, sigo siendo una persona con mejor o peor, cada una con su personalidad y demás. Otra vez el mensaje, ¿no? De empoderarse, sí, y de que la enfermedad renal es algo que acompaña, ¿no? A lo largo de la vida, no es el centro. Estamos cerca de concluir el videochat. No sé si hay alguna cosa más que queráis añadir, algo que nos haya dicho, que creáis que es importante. Yo resaltaría que hay que informarse, siempre. Te quita muchos miedos. Te da mucha constancia de lo que es la realidad, no esos fantasmas que tenemos alrededor de si puede ser, qué tal. No, infórmate. Por muy grave que sea la situación, cuando te informas, aprendes a relativizar, ¿no? ¿Sabes? Porque de la otra forma te sientes desbordada. Muy bien, pues claro, ese es el mensaje que nos deja Maribel. Pepi, Yo añado a la información a la formación. Formación, claro. Hay que formarse, te tienes que informar. Existe alternativa, es decir, existe también las asociaciones de pacientes, que también yo parece que se nota que vengo en nombre, claro, que soy que soy parte de Alcer. Y soy, bueno, la que siempre hago difusión y voy haciendo voz populi de que efectivamente hay que informarse, hay que formarse bien de tu tratamiento en cada momento para poder llevar mejor el tratamiento. Muy bien. Pues yo por mi parte deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotras, compartir esta conversación, que creo que habéis dado muchos mensajes valiosos para las personas con enfermedad renal crónica, pero creo que habéis dado muchos mensajes valiosos para cualquier persona, ¿no? Mensaje de agradecimiento, de optimismo, la necesidad de cuidarse. Siempre. Y bueno, que gracias de nuevo por estar aquí, que sé que ha sido una semana intensa, que habéis tenido muchos actos, muchos trabajos, y bueno, que espero que nos sigamos viendo y colaborando y desearos cosas buenas. Muchas gracias, de verdad, gracias a vosotros por esta oportunidad, sí, de verdad, como indicaba al principio, y la verdad es que esta visión que solo queda en el punto de vista que nosotros hemos vivido y que nosotros sentimos, pues que le llegue al paciente que nos esté oyendo, nos esté viendo, de que, bueno, se puede vivir con la enfermedad renal y bueno, y hay que tener esperanza, hay que tener optimismo. Y por supuesto cada uno también, aparte de cómo viva, porque yo recuerdo ahora pacientes en ERCA que están llevándolo mal y siempre estamos intentando de animarles, pero siempre diciendo, bueno, cada uno tiene una forma de llevar. Entonces, importante, saber vivir con la enfermedad renal. Muy bien, pues muchas gracias a las dos. Muchas gracias.